Siempre pensé en Warren Buffett como el mejor inversionista del mundo. Es un multimillonario hecho a sí mismo y construyó su patrimonio neto de más de 108 mil millones de dólares durante casi 60 años, eligiendo constantemente las acciones y empresas correctas en las que invertir. Echa un vistazo a los multimillonarios más ricos del mundo. Todos los que están en la cima o construyeron una empresa de tecnología o heredaron un gran negocio de su familia. Pero Buffett llegó ahí simplemente entendiendo el mercado de valores y tomando las decisiones correctas durante años. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que hubo otro inversionista que era incluso mejor que Buffett para elegir acciones y leer el mercado. Buffett en realidad estudió obsesivamente su forma de invertir, el Dr. Henry Singleton. Como fundador del conglomerado Teledyne, desde 1963 hasta 1990, Singleton compró e invirtió en más de 130 empresas. A lo largo de la carrera de inversiones de Buffett, ha registrado un rendimiento compuesto anual del 20.1% para sus inversionistas. Singleton alcanzó un 20.4%. Para visualizar lo increíble que es esa cifra, si hubieras invertido $1 en el índice S&P 500 en 1963 y obtuvieras una tasa de interés compuesta anual sólida del 8%, para 1990 tendrías $7.99. Pero si hubieras invertido $1 con Singleton en su lugar, para 1990 tendrías $150.28. Eso es 19 veces mejor que el S&P 500. Y un poco mejor que Buffett, cuyo rendimiento del 20.1% te daría $140.50. Buffett, de hecho, ha dicho que considera al Dr. Henry Singleton de Teledyne como la persona con el mejor historial de operación y asignación de capital en la historia de los negocios en Estados Unidos. Y si combinaras a los 100 mejores graduados de escuelas de negocios, sus historiales aún se verían opacados en comparación con el de Singleton. Así que vamos a desglosar exactamente qué hizo a Singleton tan bueno y las 3 cosas que Buffett tomó y usó en su propio imperio empresarial. Henry Singleton no tenía una formación empresarial normal ni de cerca. Mientras Warren Buffett compraba sus primeras acciones a los 11 años, Singleton estudiaba matemáticas avanzadas, obtenía un doctorado en ingeniería y programaba la primera computadora en el MIT en los años 30. Después de graduarse, desarrolló un sistema para eliminar los campos magnéticos de los barcos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial para que no fueran detectados por los submarinos alemanes. Y Singleton en realidad nunca dirigió una empresa hasta que tenía 44 años, lo cual es sorprendente cuando consideras lo exitoso que llegó a ser. En 1960, Singleton fundó la empresa de tecnología Teledyne, que producía equipos eléctricos especializados, pero Singleton no tenía intención de seguir siendo una empresa de nicho. Él quería convertir Teledyne en un conglomerado, la misma estructura que Buffett ha construido con Berkshire Hathaway. Teledyne usaría su flujo de efectivo excedente para adquirir empresas adicionales. Teledyne terminó adquiriendo 130 empresas durante la siguiente década, enfocándose en electrónica de aviación, metales especiales y seguros. Y la prioridad número 1 de Singleton para invertir era solo comprar negocios que tuvieran un valor sólido y duradero. Singleton nunca compró empresas fracasadas a precios bajos para intentar rescatarlas. En cambio, se enfocaba en empresas rentables y en crecimiento con cuotas de mercado dominantes, a menudo en nichos específicos y reducidos. Nunca le interesó adquirir una acción con la intención de ganar dinero rápido a corto plazo. Todo estaba orientado a mantener a largo plazo y permitir que sus empresas acumularan valor con el tiempo. De hecho, odiaba esa estrategia de comprar y vender rápido. Eso me desagrada totalmente. Todo el concepto es repulsivo. No hacemos cosas así. Nosotros analizamos las posibilidades económicas a largo plazo. Ese enfoque en el valor a largo plazo dio resultados. En 1980, The New York Times escribió que mientras otros conglomerados estaban vendiendo adquisiciones problemáticas de los años 60, Teledyne mantenía la sólida cartera que Singleton había elegido y que el propio Singleton era uno de los mejores administradores de activos que existen. Cuando ves las reuniones de accionistas de Warren Buffett, es obvio que él siguió el ejemplo de Singleton, o al menos llegó a las mismas conclusiones por sí mismo. Si no es un buen negocio en esencia, entonces, ¿para qué molestarse en invertir? Esta mentalidad llevó a Buffett a ser dueño de Heinz, American Express y Coca-Cola. Aquí están las preguntas que Singleton hacía cada vez que compraba una empresa. Primera, ¿es rentable?
Google, Apple, Chick-fil-A, todas estas tienen ganancias enormes. A Singleton le habrían encantado. ¿Está creciendo? Hemos visto a OpenAI crecer muchísimo. Vimos cómo White Claw se volvió increíblemente popular. Necesita tener una historia de crecimiento como parte de ello. Y lo más importante, ¿tenía una cuota de mercado dominante? Piensa en Visa, piensa en Taiwan Semiconductor. Estas están a la vanguardia de sus industrias y es imposible imaginar que alguien les quite esa superioridad. Todo esto era importante. La rentabilidad era lo más importante para Singleton. Él nunca adquiría una empresa si no tenía un flujo de efectivo sólido porque quería tomar ese dinero y usarlo para adquirir otras empresas o invertir de manera más agresiva en el crecimiento de esa empresa. Así que no habría sido fan de Peloton, Airbnb o Pinterest porque estas empresas no pueden generar ningún tipo de ganancia constante. El flujo de efectivo es muy diferente a las ganancias reportadas. Singleton se preocupaba por el efectivo más que por los ingresos totales y les dijo a los inversionistas de Teledyne que se acostumbraran al hecho de que nuestras ganancias trimestrales iban a fluctuar. Nuestra contabilidad está diseñada para maximizar el flujo de efectivo, no las ganancias reportadas. Si revisas las cartas a los accionistas de Warren Buffett, encontrarás exactamente el mismo mensaje. No le prestes atención a las ganancias reportadas. En su carta a los accionistas de 1981 escribió: nuestras decisiones de adquisición estarán orientadas a maximizar los beneficios económicos reales, no a maximizar ni el dominio gerencial ni las cifras reportadas con fines contables. A largo plazo, las administraciones que priorizan la apariencia contable sobre la sustancia económica normalmente no logran mucho de ninguna de las dos. Los contadores pueden manipular los números y hacer que se vean bien, pero si vas a conservar la empresa a largo plazo, como Singleton o Buffett, eso realmente no te ayuda. Echa un vistazo al informe de Buffett de 2009, donde expone exactamente cuáles son sus criterios de adquisición para Berkshire Hathaway. Él busca grandes empresas que merezcan su tiempo, que hayan demostrado una capacidad constante de generar ganancias, buen flujo de efectivo, buena administración actual, un negocio que entienda y un precio establecido para poder decidir si la empresa está sobrevalorada o subvaluada. Suena sencillo, ¿verdad? Solo elige ganadores claros. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo cuando todos los días el mercado te va a tentar con grandes titulares llamativos, historias de crecimiento y empresas que prometen un ascensor rápido hasta el último piso. Mientras Singleton se enfocaba en el valor a largo plazo, odiaba los planes de negocios estrictos por una razón muy simple. Él sabía que no podía predecir el futuro. Y él enfrentó esto directamente en una junta anual de Teledyne, donde dijo: sé que mucha gente tiene planes muy firmes y definidos que han elaborado sobre todo tipo de cosas, pero estamos sujetos a una enorme cantidad de influencias externas y la gran mayoría de ellas no se pueden predecir. Así que mi idea es mantenerme flexible. Eso le ayudó a cambiar de rumbo en grandes decisiones cuando lo necesitaba. Por ejemplo, cuando una de sus empresas, Packard Bell, que se enfocaba en el mercado de televisores para consumidores, estaba siendo aplastada por compañías japonesas como Sony, Singleton fue lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que era una batalla perdida y la sacó completamente de la fabricación de televisores. Packard Bell se enfocó nuevamente en fabricar computadoras compatibles con IBM que se vendían en Sears y terminó volviéndose más grande y rentable. Lo que Singleton hizo bien fue no caer en la falacia del costo hundido. El hecho de que ya hubiera invertido en el negocio, tuviera los activos y estuviera perdiendo no significaba que persistiera contra todo pronóstico. Aceptó sus pérdidas y siguió adelante. Buffett lo resumió de manera hermosa. Al final, Singleton fue 100% racional, y hay muy pocos directores generales de los que pueda decir eso. Buffett también es flexible, sin sentimentalismos. Normalmente, mantiene sus acciones durante mucho tiempo, pero no tuvo miedo de deshacerse de 3.000 millones en acciones de Verizon a principios de 2022, después de haberlas comprado apenas un año antes. La empresa tenía un crecimiento pobre y no le gustó lo que vio. Ambos sabían lo más importante que debes hacer si te encuentras en un hoyo: dejar de cavar. La tercera y más impresionante cosa que Singleton hizo fue confiar en su propio juicio, incluso cuando todo el mercado le gritaba que hiciera lo contrario. Imagina esto. En los años 60, las acciones de Teledyne estaban por las nubes. Singleton se dio cuenta de que tenía mucho valor en una acción que posiblemente estaba un poco sobrevalorada. Entonces,
¿qué haces? ¿Vendes tus acciones por efectivo o usas tus acciones para adquirir otras empresas que generen flujo de efectivo? Por eso adquirió 130 empresas, podemos ganar mucho dinero. Ahora ganamos mucho dinero. Eso no es nada nuevo. Las empresas venden acciones todo el tiempo para financiar adquisiciones y lo hacen de manera agresiva. Pero lo que hizo diferente a Singleton fue cómo reaccionó cuando las cosas cambiaron en 1969. Todo el mercado cayó más de un 35% y los inversionistas, en particular, se desilusionaron con los conglomerados a los que percibían como relativamente ineficientes para asignar capital. Teledyne era el referente de los conglomerados y recibió un golpe enorme. El precio de sus acciones cayó de $40 a $8. Pero Singleton apostó a que el mercado se había sobrecorregido y apostó fuertemente por la recompra de acciones. Teledyne terminó recomprando casi el 90% de sus acciones en circulación a esos precios tan bajos. Singleton decidió que este era la mejor opción después de analizar todas las opciones que tenía disponibles. Recuerda, él tenía una cartera de empresas que seguían generando flujo de efectivo. Pero en lugar de adquirir otras empresas, se dio cuenta de que sus propias acciones estaban tan subvaluadas que ofrecían el mejor rendimiento para su inversión. En un momento, algunos miembros del consejo de Singleton cuestionaron sus métodos, preguntándose si el mercado sabía algo que ellos no. Y Singleton respondió: "No creo en todas esas tonterías de anticipar el mercado. Solo compra bien. Valor, y cuando el mercado esté listo, ese valor será reconocido en los próximos 10 años". El mercado respaldó a Singleton. Los ingresos anuales de Teledyne aumentaron un 89%. Los ingresos netos aumentaron un 315%. Y la misma acción de Teledyne, que costaba $8, cuando Singleton hizo esas recompras, se disparó a 175 por acción. Las recompras hicieron que Teledyne tuviera un increíble rendimiento anual compuesto del 42%. Vamos a usar algunos números simples para desglosar la genialidad de lo que Singleton hizo con esas recompras. Imagina que tienes una empresa y hay 100 acciones en circulación. Y como estas son empresas de Singleton, son rentables, generan $100 de ganancia. Eso significa que, efectivamente, cada acción de la empresa tiene derecho a $1 de ganancia. Pero si la empresa recomprara la mitad de esas acciones, quedando con 50 acciones en circulación, pero aún así generando esos $100 de ganancia, entonces tendrías $2 de ganancia por acción. Bastante bien. Pero recuerda, Singleton recompró el 90% de las acciones en circulación. Así que en realidad redujo todo hasta tener 10 acciones efectivas en circulación. Todavía tenía su ganancia y multiplicó por 10 su ganancia por acción. En retrospectiva, esos números parecen claros y obvios, pero en su momento, Singleton tuvo que confiar en su propio análisis por encima del sentimiento del mercado. Buffett siguió un plan muy similar. En los 24 meses después de la quiebra de Lehman Brothers y el inicio de la crisis financiera de 2008, la mayoría de las empresas estadounidenses hicieron lo que parecía lógico. Intentaron pagar sus deudas y proteger sus recursos. Estaban enfocados en sobrevivir. Pero al mismo tiempo, Buffett tuvo su periodo de adquisiciones más activo de la historia, comprando acciones por todos lados. Al igual que Singleton a principios de los 70, Buffett vio su oportunidad y desplegó capital justo cuando todos los demás se estaban retirando. Y había grandes oportunidades disponibles. En su carta a los accionistas en 2008, Buffett escribió que la caída del mercado de valores no nos preocupa a Charlie y a mí. De hecho, disfrutamos de esas caídas de precios si tenemos fondos disponibles para aumentar nuestras posiciones. Si quisiéramos resumir la postura de Buffett en una sola cita, sería esta: sé cauteloso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son cautelosos. Al igual que Singleton, Buffett también ha utilizado la recompra de acciones cuando cree que el mercado ha subvalorado a Berkshire Hathaway. Berkshire gastó casi $20,000 millones más en recomprar sus propias acciones desde 2018 que en construir su enorme inversión en Apple en 2020. En total, Buffett ha invertido más de $51,000 millones en su estrategia de recompra desde 2018, siguiendo el ejemplo de su mentor, Henry Singleton. Para ser un gran inversionista, no basta con tener razón. Si tienes razón cuando todos los demás también la tienen, estás en el consenso y tus rendimientos serán relativamente normales. La clave es tomar la decisión correcta cuando el consenso del mercado está en tu contra, porque entonces, si tienes razón, vas a ganar muchísimo.
Al llegar al final de un video como este, lo hermoso de darse cuenta es que no necesitamos hacer crecer nuestro capital a un 20% anual durante décadas para obtener un resultado espectacular. Lo que podemos hacer es mantener una mentalidad flexible, buscar áreas donde podamos invertir que tengan valor a largo plazo. Y en las pocas ocasiones en las que nuestro análisis nos ha llevado a tener la mayor convicción en nuestra inversión, apostar fuerte y confiar en nuestro instinto. Eso fue lo que hizo Singleton. Eso fue lo que hizo Buffett. Y de eso se trata este canal, de desarrollar las habilidades que necesitaremos para alcanzar los niveles más altos de rendimiento de élite. Lo que hagas con ese rendimiento y la riqueza que viene con él depende de ti. Singleton compró tierras para un rancho y se retiró a Nuevo México antes de fallecer en 1999. En realidad no sé qué hace Buffett, pero sé que su propaganda nos dice que todavía posee una casa que compró por $31,000 en Nebraska. De cualquier manera, este canal seguirá enseñándote sobre las estrategias de la élite y se enfocará en las recetas atemporales que han funcionado década tras década para construir grandes negocios. Si eso te interesa, entonces también disfrutarás nuestro video sobre Steve Jobs. Su héroe, Edwin Land, construyó Polaroid y Jobs tomó muchas de sus estrategias y recetas para construir Apple. Échale un vistazo.